Una detonación sacudió el aire. El candidato ha caído. El bullicio de Lomas Taurinas se transformó en gritos. Apenas minutos antes, Luis Donaldo Colosio había hablado de esperanza, justicia y de un México que quería despertar. De pronto, un segundo sonido, igual de seco, igual de brutal, confirmó lo impensable. La multitud estaba confundida. Todos empezaron a correr de un lado a otro. Sobre la caja de una camioneta, los gestos de celebración de pronto se volvieron desesperación. El cuerpo del candidato fue levantado entre empujones y llantos, mientras algunos forcejeaban con el joven que acababa de ser retenido en el piso. Este tenía la mirada perdida. El caos de pronto reemplazó al discurso, y en todo el país la noticia se esparció sin control. Algo había pasado en Tijuana y nada, absolutamente nada, en la vida del país volvería a ser igual. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historial Criminal. México es un país lleno de misterios sin resolver, historias que nos impactaron profundamente, crímenes mediáticos que sacudieron a toda una nación y que lamentablemente quedaron sin justicia. Hace muy poco, en un blog, en un podcast, analizamos el caso de Paco Stanley, un hecho que aún genera dudas y polémicas, porque, aunque tuvimos nombres y rostros, nunca supimos realmente quién dio la orden ni quién se benefició con su deceso. Hoy volvemos a sumergirnos en uno de esos casos que marcaron nuestra historia y que sigue causando conmoción y controversia al día de hoy. Un crimen que cambió el rumbo político del país. Nos presentaron frente a cámaras a un supuesto culpable, el hombre que jaló el gatillo, pero jamás conocimos la verdad detrás del crimen. Jamás supimos quiénes fueron los autores intelectuales, esas personas o persona poderosa con verdaderos motivos, intereses ocultos y algo realmente importante que ganar. Acompáñenme a explorar uno de los magnicidios más impactantes y dolorosos en la historia reciente de México. La pérdida de un hombre que representaba esperanza, que prometía transformar al país con su manera honesta y revolucionaria de gobernar. Este es el caso de Luis Donaldo Colosio. Antes de convertirse en símbolo trágico, Luis Donaldo Colosio Murrieta fue un niño de provincia con sueños, con ilusiones, como cualquier niño. Nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, un pueblo del desierto de Sonora, al norte de México. Desde temprana edad mostró ser un estudiante destacado y, eso sí, un líder nato. Creció en el seno de una familia de clase media, con fuertes valores de trabajo duro. En las calles polvorientas de Magdalena, aquel muchacho curioso aprendía sobre la realidad de la gente humilde. Escuchaba las historias de sus vecinos, de campesinos y rancheros, de sus abuelos, absorbiendo un entendimiento temprano de las desigualdades que afligían desde aquel entonces al país. Su vocación por entender y mejorar México lo llevó más adelante a cursar economía en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, una de las universidades más prestigiosas del país. Ahí, Colosio destacó por su inteligencia y por su disciplina. No solamente estudiaba la teoría, estaba decidido a aplicar esos conocimientos para elevar la calidad de vida de sus compatriotas. Más tarde, completó su formación con estudios de posgrado en desarrollo rural y economía en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Aquella experiencia en el extranjero amplió su visión, volvió convencido, totalmente convencido, de que México podría transformarse si se invertía en educación, si se combatía la pobreza y principalmente si los líderes políticos ponían al ciudadano común y corriente en el centro de sus decisiones.
algo que no había pasado nunca antes. En 1979, con ese idealismo a cuestas, Colosio ingresó al Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRI, el partido que había gobernado México durante décadas. Rápidamente se labró una reputación de político cercano a la gente y libre de la soberbia que a menudo caracteriza a la clase gobernante. Para 1985 ya era diputado federal y en 1988 se convirtió en senador de la República. Su ascenso, como pueden ver, fue meteórico. Ese mismo año, en 1988, cuando las elecciones presidenciales estuvieron marcadas por acusaciones de fraude, Colosio se mantuvo como una voz conciliadora dentro del PRI. Creía en la necesidad de renovar el partido, pero desde dentro, de reconocer errores y abrir principalmente espacios democráticos. Su talento y lealtad no pasaron desapercibidos para el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. En 1989, Colosio fue designado presidente nacional del PRI. Era una época difícil. Por primera vez, el PRI había perdido una gubernatura, Baja California, ante la oposición del Partido Acción Nacional. Colosio sorprendió al país reconociendo públicamente por primera vez la derrota, un gesto inédito que mostró su compromiso con la democracia y la legalidad por encima del triunfalismo partidista. Bajo su dirección, el PRI comenzó a hablar de autocrítica y de la urgencia de reconectar con la ciudadanía. Para muchos jóvenes políticos, Colosio encarnaba la esperanza de un PRI nuevo, de un PRI reformado, más honesto y más cercano al pueblo. En el año de 1992, Salinas lo invitó a un cargo de alta responsabilidad dentro del gabinete, secretario de Desarrollo Social, la famosa Sedesol. Desde esa posición, Colosio recorrió los rincones más pobres de México, visitó comunidades indígenas, colonias marginadas en ciudades lejanas y zonas rurales olvidadas. Sus ojos vieron de cerca la pobreza extrema, la falta de servicios, la frustración de millones y millones de personas que no se sentían parte del entonces llamado milagro mexicano. Cada visita reforzaba en él la convicción de que la política debía tener un rostro más humano, más cercano a la gente. Quienes lo acompañaban en esas giras cuentan que Colosio se sentaba a comer en el piso con las familias, que escuchaba con paciencia sus necesidades y que prometía, con la voz llena de empatía y auténtica, trabajar por ellos. Y esas no eran promesas vacías, lo demostró con hechos. Impulsó programas sociales, apoyó iniciativas de educación, apoyó iniciativas de vivienda y buscó llevar recursos a donde nunca habían llegado. Ojo, hay que tener algo muy en cuenta. No estamos hablando de un partido que estaba cumpliendo sus promesas. Para nada, no estamos apoyando a ningún partido. Estamos hablando de una persona, de un individuo que trató de cambiar el partido donde estaba para de esa manera beneficiar a México. No hablamos de un partido, hablamos de un hombre. Para 1993, Luis Donaldo Colosio era uno de los hombres más prominentes de la política mexicana. Cuando llegó el momento del destape del candidato presidencial del PRI para las elecciones de 1994, muy pocos se sorprendieron de que Salinas eligiera a su pupilo sonorense. El 28 de noviembre de 1993, Colosio fue postulado oficialmente como candidato del PRI a la presidencia de la República. En su discurso de aceptación, lejos de reflejar arrogancia, Luis Donaldo habló de una unidad y de un futuro para México. Enfatizó que el país necesitaba cambio, necesitaba estabilidad, crecimiento económico con equidad social y, sobre todo, recobrar la confianza de la gente en sus instituciones. Colosio tenía una visión clara. Imaginaba un México más justo, donde el gobierno combatiera la corrupción y la impunidad, pero algo real, combatir todo desde la silla presidencial, pero con una visión auténtica
donde la economía estuviera al servicio de las personas y no de las élites. A medida que la campaña iniciaba, Colosio demostró ser un hombre de diálogo y de tener una visión muy amplia. Se reunió entonces con empresarios, con líderes obreros, con campesinos y con estudiantes. En cada foro adaptaba su mensaje, pero mantenía constante su convicción. México necesitaba entrar a la modernidad con justicia social. Fue así que en 1994 amaneció en México con un aire, digamos, algo raro, algo entre esperanza, pero también con miedo. Era año electoral, pero no era cualquier año. Tras décadas de dominio de un solo partido en el poder, el PRI, por primera vez se respiraba la posibilidad real de un cambio. El 1 de enero, mientras el país celebraba el nuevo año y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, una noticia sacudió la calma. En Chiapas, un grupo armado de indígenas, mejor conocido como el EZLN, se levantó en armas al grito de "ya basta". Tomaron municipios y declararon la guerra abiertamente contra el gobierno, denunciando pobreza, abandono y olvido. México despertaba de golpe. El PRI llegaba a estas elecciones muy desgastado. Aún pesaba la caída del sistema de 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas estuvo a punto de ganar la presidencia antes de que un apagón diera el triunfo a Salinas de Gortari. Un conveniente apagón en los sistemas. Desde entonces, la oposición crecía, la sociedad civil se organizaba y estados como Baja California ya eran gobernados por otros partidos. La confianza en el sistema se erosionaba poco a poco. Económicamente, el gobierno presumía estabilidad e inversión extranjera gracias al TLC, pero la realidad era mucho más compleja. Los campesinos temían competir con productos de Estados Unidos. Los obreros seguían con sueldos extremadamente bajos. La clase media vivía endeudada. La desigualdad era brutal. Mientras algunos brindaban en zonas de lujo, millones no tenían ni siquiera lo más básico, agua potable. La tensión también se sentía en el poder. Salinas eligió como sucesor a Luis Donaldo Colosio, un candidato joven que hablaba de cambio con orden, pero su designación incomodó, hay que tener mucho cuidado con esto, su designación incomodó a muchos dentro del partido, especialmente a Manuel Camacho Solís, que parecía hacer campañas desde su encargo como comisionado de la paz en Chiapas. El partido estaba dividido, la contienda se calentaba. Colosio representaba la renovación del PRI, Cárdenas la izquierda que pedía justicia social, y Diego Fernández de Ceballos, mejor conocido como el Jefe Diego, dentro del PAN, pedía orden y Estado de Derecho. Por primera vez, los mexicanos veían debates presidenciales en televisión. La gente hablaba de política en las mesas. La apatía había muerto, y sin embargo, la gran pregunta seguía flotando. ¿Permitiría el viejo sistema una transición real o volvería a cerrarse con violencia? El país parecía ir hacia algo nuevo, pero nadie imaginaba que todo cambiaría con 2 días en Tijuana. El 6 de marzo de 1994, la campaña de Luis Donaldo Colosio dio un giro inesperado. Ese día, en el Monumento a la Revolución, el PRI celebraba su aniversario con un evento multitudinario, cientos de personas. Todo apuntaba a un discurso más del montón, aquellos que siempre escuchaba la gente, lleno de frases y promesas comunes. Pero Colosio sorprendió a todos, frente a miles de personas, y con el presidente Salinas en primera fila, Colosio no repitió el guión de siempre. Con voz firme y mirada decidida, habló de un México con hambre y con sed de justicia. Denunció la desigualdad, la corrupción y la desconexión del poder con el pueblo. Criticó abiertamente el sistema, siendo el mismo candidato del partido que representaba.
El silencio fue evidente. Solo algunos lo aplaudieron. Otros se miraban incómodos. Las cámaras enfocaban rostros perplejos. Salinas no dijo nada. Se mantuvo serio, con la mirada puesta en Colosio. Dicen algunos que aprobó el discurso. Otros aseguran que el mensaje generó tal enojo en el círculo cercano que empezaron a presionar a Colosio para que renunciara. Afuera, entre la gente, el impacto fue realmente inmediato. Muchos sintieron que por fin alguien del PRI se atrevía a decir la verdad. El discurso entonces, a las afueras del partido, más que enojo, despertó esperanzas. Lo que parecía una candidatura más, de pronto tomaba forma de un movimiento social fuerte que la gente estaba apoyando. Pero en los pasillos del poder, el mensaje cayó como una bomba. Para algunos fue valentía, para otros lo sintieron como una traición interna. Los rumores no tardaron en crecer, que se había sentenciado a sí mismo, que al hablar así, firmó simplemente su destino. El clima político ya estaba enrarecido, y el discurso del 6 de marzo solamente echó más leña al fuego. Esa tarde, mientras saludaba al público con una sonrisa discreta, muchos no sabían que estaban presenciando uno de los momentos más poderosos, pero también más trágicos, de la historia reciente de México. 17 días después, Colosio, desafortunadamente, sería silenciado para siempre. Y aquel discurso, convertido en legado, pasaría a la historia como la voz de un cambio que no alcanzó a llegar a la silla presidencial. El miércoles 23 de marzo de 1994 amaneció como otro día agitado en la campaña presidencial de Colosio. Venía de recorrer el país incansablemente, de escuchar a la gente, de ser empático. Esa mañana, Luis Donaldo había estado en La Paz, Baja California Sur, donde cerró actividades locales y abordó un avión rumbo y directo a Tijuana. Iba en compañía de su equipo cercano y colaboradores, hablando animadamente sobre los siguientes eventos. Llegó al aeropuerto Abelardo Rodríguez de Tijuana alrededor de las 4 de la tarde. El ambiente en el aeropuerto era cálido, era festivo. Simpatizantes y curiosos se habían congregado para saludarlo. Colosio, sonriente, a pesar del evidente cansancio de las últimas semanas, se tomó el tiempo para saludar de mano y abrazar a quien se le acercaba. Tenía prisa. Le esperaba un acto de campaña en una coloquial colonia de la ciudad. La colonia se llamaba Lomas Taurinas, un asentamiento humilde en las afueras de Tijuana, enclavado en una barranca polvorienta cerca del aeropuerto. El lugar no figuraba inicialmente en la agenda. Fue elegido a última hora para mostrar que Colosio podía llegar a todos los rincones, incluso aquellos que muchos políticos no lo habían hecho. Las calles sin pavimentar condujeron la comitiva hasta una explanada inclinada, conocida por los vecinos como un parquecito de tierra. Ahí, sobre la caja de una camioneta pick-up estacionada en lo alto de una ladera, improvisaron un templete decorado con mantas y con un micrófono. Alrededor de 4,000 personas o más se congregaban ya para verlo y para escucharlo, para escuchar a ese candidato joven que parecía dispuesto a escuchar a México, de escuchar a su pueblo. Eran sobre todo habitantes de la zona, familias enteras, ancianos, madres con bebés en brazos, jóvenes curiosos, pero también llenos de esperanza. Muchos, si no es que la gran mayoría, vestían ropas sencillas. Algunos ondeaban banderines del PRI, otros sostenían pancartas caseras, dando la bienvenida a Colosio, auténticamente siendo felices de recibir a este candidato. A las 4:35 de la tarde, Luis Donaldo llegó a Lomas Taurinas. Al bajarse de la camioneta que lo trasladaba, los presentes lo recibieron con aplausos, con gritos: ¡Viva Colosio! ¡Viva Colosio!, coreaban mientras él avanzaba a través de la multitud, flanqueado y cuidado por algunos miembros de su equipo de seguridad. Subió con agilidad al templete improvisado.
4 oradores locales hablaron antes que él, enumerando problemas de la colonia y mostrando su apoyo, su total apoyo al candidato. Colosio escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Desde allá arriba se veía la escena, gente agolpada, incluso en las azoteas de las casitas de cartón y en las laderas. Bajo el templete, su esposa, Diana Laura. Ella observaba a su esposo, orgullosa. Estaba entre el público, acompañándolo a pesar de la debilidad que le causaba su enfermedad. Sí, estaba muy enferma. Poco después de las 5 de la tarde, Colosio tomó el micrófono para dirigir unas palabras. Su discurso fue breve, pero muy poderoso, adaptado al contexto local. Hablaba de la necesidad de llevar servicios básicos a colonias como Lomas Taurina, de combatir la pobreza urbana y de dar oportunidades reales a los jóvenes. El acto concluyó alrededor de las 5:08. Colosio se despidió, alzando ambas manos y sonriendo. La multitud rompió en aplausos y música. Sonaba una canción de campaña mientras él bajaba poco a poco del templete. A las 5:12, Colosio comenzó a avanzar a pie, entre la gente, dirigiéndose hacia la camioneta que lo llevaría de vuelta. Su escolta, como ya les dije, era reducida. Apenas unos 4 agentes tratando de abrirle paso entre la marea humana que quería acercársele. Luis Donaldo, con calidez, extendía la mano, sonreía y recibió en ese momento un collar de flores que alguien le puso. Fue entonces, en ese preciso momento, cuando de la nada, un hombre delgado, de pelo rizado, logró colarse entre la multitud hasta quedar a escasos centímetros del candidato. En su mano empuñaba un revólver calibre 38, oculto hasta ese momento, sin que los guardaespaldas pudieran reaccionar a tiempo. El hombre simplemente levantó el brazo, colocó el cañón del arma muy cerca del candidato, muy cerca de Colosio, a la altura de su oído derecho. De pronto, un disparo seco. El impacto hizo que Colosio tambaleara. Antes de que siquiera alguien pudiera gritar, un segundo disparo se escuchó, alcanzándolo directamente en el abdomen. Los testigos describirían después la escena en cámara lenta. Colosio llevó sus manos hacia adelante y sus rodillas finalmente cedieron. Cayó pesadamente sobre el suelo terroso, con la mirada perdida. Parecía que el candidato sabía lo que iba a pasar. Su camisa estaba manchada de rojo. Por un instante irreal, hubo silencio, como si el tiempo se detuviera. Luego, de un momento a otro, todo volvió a la realidad. Gritos, caos, gente corriendo. Diana Laura, su esposa, corrió hacia él entre la multitud, pero sus colaboradores la detuvieron para que no viera de cerca la herida brutal en la cabeza de su esposo. Agentes de seguridad y voluntarios levantaron a Colosio, cuyo cuerpo ya estaba flácido. Lo cargaron en vilo, mientras algunos abrían paso a empujones. Se escuchaban lamentos y exclamaciones. ¡Lo balearon! ¡Lo balearon! ¡Por favor, échense para atrás! ¡Échense para atrás! ¡Permitan el paso! La polvareda se levantó a medida que corrían hacia el vehículo que lo trasladaría. Entretanto, varios hombres del público, varios hombres que seguían el mitin, se abalanzaron sobre el actor. En segundos lo redujeron y lo desarmaron, pero también comenzaron a golpearlo furiosamente. Cegados por la rabia y la indignación, no podían creer lo que estaba sucediendo. Lo pateaban en el suelo mientras gritaban: ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Mátalo! Elementos de la escolta de Colosio tuvieron que intervenir para rescatar a la de un linchamiento que parecía realmente inminente. Lo aprendieron formalmente, esposándolo entre forcejeos. El joven, con el rostro rojo por los golpes
desde la multitud, apenas alcanzó a murmurar su nombre: Mario Aburto Martínez. A las 5:20, la camioneta con Colosio herido llegó a toda velocidad al Hospital General de Tijuana. Fue ingresado de emergencias, inconsciente, con una herida de bala en el cráneo y otra en el abdomen. Los médicos se movilizaron rápidamente, lo entubaron, intentaron contener la hemorragia masiva y lo llevaron al quirófano. Afuera del hospital, en cuestión tan solo de minutos, se aglomeraron periodistas, policías y curiosos que estaban en el evento. La noticia del atentado ya corría por la redacción de medios nacionales e internacionales. Dentro del quirófano, cada segundo contaba, cada tic-tac del reloj contaba los segundos que quedaban en la vida del candidato. Los cirujanos trabajaban simultáneamente, uno tras otro. Uno trataba la herida de la cabeza, mientras que otros trataban la herida del abdomen. Por suerte, este segundo impacto que dio en el abdomen no había dañado órganos vitales, pero el proyectil que entró por la cabeza había causado un daño letal. Era obvio, había perforado el cráneo. Luis Donaldo sufrió un paro cardiorrespiratorio a las 6:55 p.m. Los médicos aún lucharon por reanimarlo durante varios minutos, pero finalmente, a las 7:12 p.m, declararon lo inevitable. Luis Donaldo Colosio Murrieta, había perdido la vida. La tragedia se consumó así, en menos de 3 horas, desde el primer disparo. Lomas Taurinas, que minutos antes era un hervidero de gozo popular, quedó desierta y acordonada por la policía, convertida en una escena del crimen. En el quirófano, un silencio helado envolvió al equipo médico. Algunos rompieron en llanto o simplemente se quedaron mirando con incredulidad el cuerpo del hombre al que no pudieron salvar. Afuera, la noche comenzaba a caer sobre Tijuana y pronto sobre todo México. Una noche que sería la primera sin Colosio, y que dejaba al país sumido en una incertidumbre y dolor que pocos, muy pocos, habían anticipado. La noticia entonces corrió como fuego. Luis Donaldo Colosio había sido atacado en Tijuana. Aún sin confirmarse su deceso, la radio y la televisión ya interrumpían su programación habitual. En miles de casas, la cena quedó a medias. Las calles se llenaron de rumores. No había redes sociales, pero el país entero parecía latir al mismo ritmo de la incertidumbre. Pasadas las 7 de la noche, la peor noticia se hizo oficial. Colosio había perdido la vida. México entero quedó en shock. En la capital, gente de todas las clases sociales salió a las calles. Algunas lloraban, otras rezaban, otras simplemente no podían creer lo que escuchaban en los medios. En Tijuana, una multitud encendía velas afuera del hospital. La televisión no dejaba de transmitir imágenes del mitin, repitiendo los segundos previos al disparo, mientras los conductores buscaban palabras para describir lo que parecía increíble. Esa noche, el presidente Salinas apareció en cadena nacional. Habló de estabilidad, ofreció condolencias y prometió que las elecciones seguirían. Pero en sus rostros se adivinaba el impacto. Los otros candidatos también se pronunciaron. Cárdenas llamó a la unidad. Diego Fernández pidió justicia y ambos suspendieron sus campañas en señal de duelo. El silencio más conmovedor fue el de Diana Laura Rioja, la viuda de Luis Donaldo Colosio. Devastada, pero firme, al recibir el cuerpo de su esposo en el hangar presidencial, demostró una fuerza que pocos pensarían. No dijo nada, no hizo falta. Su dolor se volvió símbolo de un país entero. La noticia cruzó fronteras. Clinton, González y líderes de América Latina y Europa enviaron condolencias. La prensa internacional
llenó portadas. Muere el candidato del PRI. Tragedia política en México. Fueron solamente algunas de las portadas de los periódicos más importantes a nivel internacional. El 24 de marzo, México amaneció en silencio, banderas a media asta, marchas espontáneas, carteles con su rostro y flores blancas llenaban las plazas y las calles. Programas de radio recibían miles de llamadas de ciudadanos llorando, reclamando, pidiendo, exigiendo justicia, exigiendo la verdad. El país entero estaba de luto, pero también estaba en vilo. ¿Quién sería ahora el candidato? La Procuraduría prometió investigar. Se nombró un fiscal especial, pero nada calmaba la sensación de pérdida. En el fondo, todos sabían que no era un solo hombre el que había caído. Con él se iba una esperanza. Se iban las esperanzas de un país completo. El funeral de Estado fue transmitido en vivo. Este dejó imágenes que marcaron una generación. El féretro, cubierto con la bandera, los gritos de justicia y miles de flores acompañaron el cortejo fúnebre. Aquel dolor, compartido por todo un país, fue también el inicio de una exigencia: saber la verdad sobre lo que pasó en Lomas Taurinas y por qué. El rostro del presunto criminal de Colosio quedó grabado en las retinas de millones y millones de personas aquella noche del 23 de marzo. Un joven de 23 años, delgado, de tez morena y cabello rizado, apareció en las pantallas escoltado por policías, con la ropa desgarrada y visibles moretones en la cara, producto de la paliza que recibió al momento de su captura. Su nombre, Mario Aburto Martínez. En cuestión de horas, pasó de ser un desconocido a convertirse en el hombre más odiado de México. Pero, ¿quién era realmente Mario Aburto y cómo terminó en esa multitud? Hagamos una pausa y conozcamos un poquito más de él. Mario Aburto había nacido en el seno de una familia humilde, originario del estado de Michoacán, hijo de campesinos, como muchos mexicanos, buscando una mejor vida. Su familia emigró al norte cuando él era apenas un adolescente. Se establecieron en Tijuana, donde Mario trabajó en maquiladoras y comercios, ganando un salario muy modesto. Quienes lo conocieron lo describían como una persona, pues, reservada, introvertida, incluso algo taciturna. No tenía antecedentes penales, ni se le conocían militancias políticas destacadas. Pertenecía en apariencia a ese ejército de jóvenes invisibles que luchan día a día por salir adelante en las fronteras, atrapados entre la pobreza y el sueño americano que se vislumbraba del otro lado. El 23 de marzo, Mario Aburto se deslizó entre la multitud de Lomas Taurinas con una intención letal. Tras las detonaciones, fue capturado casi de inmediato. Su captura desafortunadamente fue violenta. Decenas y decenas de personas enardecidas tras ver caer a su líder, tras ver caer a Colosio, lo golpeaban y querían lincharlo. Esa imagen de Aburto, con el rostro rojo y aturdido, quedó para la historia. Esa misma noche fue presentado ante las autoridades. Inicialmente quedó bajo custodia de la policía de Tijuana, pero pronto fue trasladado a la Ciudad de México por seguridad. Aquellas primeras horas tras el atentado estuvieron plagadas de confusión. Las autoridades anunciaron que el detenido había confesado ser el autor del crimen. Según la versión oficial, en su declaración ministerial, Mario Aburto admitió haber actuado solo y por motivaciones personales. Sin embargo, muy pronto surgieron varias contradicciones. Testigos en Tijuana afirmaban que en un inicio Aburto gritó que no quería hacer daño a la gente, que su problema era con el gobierno. Otros decían que mientras era golpeado se le escuchó decir frases incoherentes. Con los días, las dudas en torno a Aburto comenzaron a multiplicarse. Para empezar, el mismo joven que fue presentado ante la prensa pocos días después del crimen
parecía muy distinto del que capturaron en Tijuana. Tenía el cabello corto, el rostro sin señales aparentes de los golpes recientes y algunos notaron que su tono de piel lucía ligeramente más claro y su complexión, muchos lo dijeron, era totalmente distinta. Estas diferencias alimentaron una de las primeras teorías conspirativas. ¿Era acaso el mismo Mario Aburto u otro individuo presentado en su lugar? La idea de un doble de Aburto comenzó a circular en conversaciones de pasillos y medios alternativos, alegando que tal vez, solo tal vez, el verdadero tirador había sido sustituido para encubrir a alguien más. Además, salieron a la luz informaciones inquietantes sobre cómo se llevó a cabo su detención y declaración. Tiempo después se reveló que 9 policías firmaron el reporte de su arresto, pero solamente 3 de ellos habían estado realmente presentes en Lomas Taurinas. Se supo que un agente ni siquiera tenía permiso para portar armas, apareció con residuos de pólvora en las manos. Incluso encontraron manchas de líquido hemático de Colosio en la ropa personal del CISEN, el servicio de inteligencia, que casualmente estaban en el lugar. Cada dato nuevo parecía abrir más preguntas que respuestas. Y luego estaba el propio Mario Aburto, quien con el tiempo comenzó a desdecirse de su confesión inicial. 2 meses después del brutal acto, Aburto declaró que había sido golpeado y amenazado para que admitiera ser el responsable del crimen. Relató que en las primeras horas tras su captura, agentes lo golpearon brutalmente, lo envolvieron en un colchón y lo asfixiaron hasta casi perder el sentido, obligándolo con esto a firmar declaraciones ya preparadas por ellos. Incluso afirmó que lo habían hecho beber algo que lo dejó inconsciente. Estas denuncias de tortura, sumadas a la opacidad con la que se manejó su proceso, reforzaron la suspicacia pública. ¿Estaban acaso construyendo un chivo expiatorio conveniente para cerrar el caso? La familia de Aburto, por su parte, vivió su propio calvario. En un primer momento, su padre y hermanos reconocieron públicamente que era Mario quien aparecía detenido y condenado por la opinión pública. Pero a medida que pasó el tiempo, también ellos denunciaron algunas irregularidades. Hubo versiones de que familiares de Mario fueron intimidados y que se les ofrecieron beneficios a cambio de guardar silencio, de quedarse callados. Años más tarde, su hermana declaró entre lágrimas que creía en su inocencia y que todo había sido un montaje. Oficialmente, Mario Aburto fue procesado y condenado a 42 años de prisión por homicidio calificado. Hoy cumple su sentencia en un penal federal, lejos del escrutinio mediático. La versión del gobierno de entonces sostiene que él actuó por su propia cuenta, motivado supuestamente por un rencor personal hacia el sistema. Tras la tragedia, vino la investigación forense. La misma noche del 23 de marzo de 1994, en las instalaciones del Servicio Médico Forense de Tijuana, se practicó la autopsia al cuerpo de Luis Donaldo Colosio. 5 médicos forenses participaron en el procedimiento, documentando con fotografías y video paso por paso. El informe preliminar fue escalofriante, pero claro, la causa de la muerte o deceso fue una herida por proyectil de arma de fuego en el cráneo. El balazo a quemarropa en la cabeza había provocado daños irreversibles en el cerebro. Además, el cuerpo presentaba otra herida de bala en el abdomen, que sorprendentemente no lesionó ningún órgano vital. La trayectoria indicó que esta bala ingresó y salió sin causar más que daño muscular y cutáneo. En otras palabras, de los 2 disparos que recibió, solo el de la cabeza fue mortal por necesidad. El arma utilizada, según los peritajes, era un revólver Taurus calibre 38 especial. Este tipo de revólver deja ojivas de plomo relativamente grandes.
En Lomas Taurinas, los peritos recuperaron una ojiva que se supone correspondía al disparo abdominal, la cual, al no quedar alojada en el cuerpo, debió caer en la escena. La ojiva de la cabeza, al tener orificio de salida, resultó más difícil de rastrear. Algunos fragmentos de proyectil fueron hallados entre el líquido hemático y el cabello de Colosio. En principio, todo parecía indicar un caso claro: un solo tirador, dos disparos a una corta distancia, una misma arma. Sin embargo, muy pronto los detalles de los peritajes comenzaron a generar más preguntas que certezas. Uno de los primeros problemas fue que, por un descuido imperdonable, personal forense limpió la ojiva encontrada en Lomas Taurinas, eliminando así residuos que pudieron haberse analizado para confirmar definitivamente si provenían del arma de Aburto. Esa aparente negligencia encendió alarmas. ¿Cómo era posible que en el caso de mayor perfil en la historia reciente de México se cometiera un error de esta magnitud? Hubo quienes sugirieron que incluso no fue un error inconsciente, sino una acción deliberada para encubrir algo, aunque oficialmente solo se admitió como una torpeza desafortunada. Además, muy pronto circularon versiones contradictorias sobre las distancias y ángulos de los disparos. Según el informe forense, la quemadura y tatuaje de pólvora en la sien de Colosio indicaban que el disparo en la cabeza fue a bocajarro, o sea, cerca, casi prácticamente pegado a la piel. Sin embargo, algunos expertos externos que analizaron las fotos señalaron que esperaban ver un orificio de salida diferente o más señales de gas si el arma hubiese estado tan cerca. En cuanto al disparo abdominal, se determinó que Colosio probablemente ya estaba girando o cayendo cuando esa bala lo impactó. Quiere decir que primero impactó una bala en la cabeza, y cuando él ya estaba girando para caerse fue cuando impactó la segunda. Es por eso que los ángulos quizás no correspondían. Ahora, lo que podrían sugerir que no fue inmediato el primer tiro, sino unos instantes después. Estos matices alimentaron especulaciones. La primera de ellas fue: ¿y si existió un segundo tirador que disparó casi simultáneamente? ¿Dónde estaba? La teoría del segundo tirador empezó a tomar fuerza en esos días, argumentando que la cadencia de dos tiros tan seguidos con un revólver que requiere accionar el gatillo 2 veces podría implicar una arma más en la escena. Aunque la mayoría de los análisis balísticos oficiales descartaron esa idea, la semilla de la duda ya había germinado. Otro punto polémico fueron las múltiples autopsias o exámenes posteriores. Tras la autopsia inicial en Tijuana, el cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México, donde fue nuevamente revisado por especialistas federales y un perito en representación de la familia Colosio. Aunque en teoría las conclusiones médicas coincidieron en lo fundamental, hubo diferencias en el énfasis y redacción de los informes que los malpensados no dejaron pasar. Por ejemplo, se discutió acerca de la trayectoria exacta del disparo mortal, de arriba hacia abajo u horizontal. Un reporte sugería que la bala en la cabeza viajó de derecha a izquierda, ligeramente descendente, lo cual encajaba con la estatura de Aburto relativamente a la estatura de Colosio, pero otro análisis insinuó que podría haber habido un ligero ángulo un poco más inclinado, alimentando la conjetura de si alguien más pudo haber disparado desde otro costado en el tumulto. Bueno, aquello jamás fue probado, pero en la opinión pública se volvió un tema de discusión. Las pruebas periciales no se limitaron a la balística, se hicieron análisis químicos para buscar rastros de combustión en la ropa de Colosio y de Mario Aburto. En la ropa de Aburto había residuos de pólvora, como era de esperarse si él hubiera disparado el arma, por supuesto. Sin embargo,
también se encontró algo muy intrigante: rastros de líquido hemático de Colosio en prendas de agentes de seguridad presentes en la escena, lo que desató teorías sobre si alguien más estuvo en contacto directo con el candidato antes incluso que sus ayudantes. Con el paso del tiempo se fueron desclasificando materiales. En el año 2018, por ejemplo, salió a la luz pública el video completo de la autopsia de Colosio, que estuvo resguardado por años, aunque su difusión confirmó en términos generales lo ya conocido: la letalidad del disparo en la cabeza y la trayectoria no mortal del segundo disparo en el abdomen. Para algunos conspiracionistas, incluso las imágenes forenses se convirtieron en piezas a analizar en busca de supuestas inconsistencias. La suma de contradicciones, omisiones y errores reales o percibidos en la investigación técnica terminó por minimizar la confianza del público. Cada informe oficial era percibido con escepticismo. Todo está arreglado, decían los ciudadanos. Como siempre, nos están mintiendo. Aunque los peritos insistían en que los hechos eran claros y que Aburto había actuado totalmente solo. El país estaba lleno de dudas, pero detrás de todo esto, detrás de todas las noticias, detrás de todos los dictámenes, ¿dónde estaba esa mujer que estaba sufriendo? Bueno, detrás de Luis Donaldo Colosio había una mujer fuerte, discreta y valiente: Diana Laura Riojas, nacida en Coahuila en 1958. Es importante mencionarla, aunque sea brevemente, es muy importante. Era inteligente, carismática y con una profunda vocación social. Conoció a Colosio en la universidad y desde entonces se volvieron inseparables. Se casaron en 1982, compartiendo no solamente una vida familiar con 2 hijos, sino también un compromiso con el país. Cuando él fue postulado como candidato presidencial, Diana Laura asumió su papel con energía, aun cuando una sombra oscura comenzaba a nublar su vida. Le diagnosticaron cáncer de páncreas. Ella decidió guardar silencio y seguir adelante. Acompañaba a su esposo a algunos actos públicos, sonreía, saludaba, pero el desgaste físico era evidente. Aún así, repetía que su deseo era verlo llegar a la presidencia antes de que la enfermedad avanzara. El 23 de marzo de 1994, Diana Laura estaba junto a su esposo en Lomas Taurina, cuando los rompieron el mitin. Intentó acercarse a él, gritó su nombre, pero solamente fue contenida. Subió a un vehículo y siguió la ambulancia hasta el hospital. Ahí esperó con serenidad hasta recibir la noticia: Colosio había fallecido. Lejos de recluirse en el luto, Diana Laura pidió justicia. Se reunió con el fiscal especial y rechazó la versión oficial del atacante solitario. Aunque nunca lo expresó en entrevistas, trascendió su profunda insatisfacción con esa narrativa. Mientras el país lloraba a Colosio, ella luchaba con sus últimas fuerzas contra el cáncer y también contra el olvido. Antes de fallecer, grabó un mensaje para sus hijos, donde habló de los ideales de su esposo y pidió que su sacrificio no fuera en vano. También dejó todo organizado. Sus hijos quedarían al cuidado de su hermana, lejos de las cámaras, para crecer con la mayor normalidad posible. El 18 de noviembre de 1994, apenas 8 meses después del crimen de Colosio, Diana Laura lamentablemente falleció. Tenía tan solo 36 años. Su partida cerró, con dolor, uno de los capítulos más tristes de la historia reciente de México. En su entierro, junto a la tumba de su esposo, en Magdalena de Quino, el país, una vez más, volvió a llorar. Después de todo esto, como es normal, empezaron a surgir varias versiones que algunos llamaron conspiranoicas incluso. ¿Por qué? Porque la versión oficial no convence, y cuando la versión oficial no convence, el silencio se llena de teorías. Y el caso Colosio obviamente no fue la excepción. Desde el primer momento, la gente empezó a hacerse la misma pregunta: ¿Quién realmente
se benefició con su deceso. Con el paso del tiempo, varias teorías conspirativas se instalaron en el imaginario colectivo, alimentadas por la duda, las inconsistencias y la desconfianza hacia el poder. La primera de ellas, y la más conocida, es el complot desde las alturas. Según esta versión, el ataque habría sido orquestado desde el propio gobierno. Algunos señalan incluso al expresidente Carlos Salinas de Gortari o a una persona de su círculo cercano como quienes pudieran haber dado la orden. Se dice que Colosio, al mostrar señales de independencia, como su famoso discurso del 6 de marzo, dejó de ser un candidato cómodo. Sus palabras no solo incomodaron a la cúpula del PRI, también dejaron claro que de llegar a la presidencia, tal vez no obedecería los pactos no escritos del poder. Uno de los nombres que aparecen con frecuencia en estas teorías es el de José María Córdoba Montoya, quien fue el jefe de oficinas de la presidencia y uno de los hombres más cercanos a Salinas. Algunos ven sospechoso que tras el crimen, Córdoba dejara el país para ocupar un puesto internacional. Otros apuntan al hecho de que a los pocos días el PRI sustituyó a Colosio con Ernesto Zedillo, un hombre más alineado al salinismo. Esta versión pinta el crimen como un golpe de estado silencioso ejecutado dentro del mismo sistema. Otra hipótesis muy fuerte es la del crimen organizado. Los años 90 fueron una etapa de expansión brutal para los cárteles en el país y Colosio hablaba de legalidad, de justicia, de limpiar el país desde el poder. Eso lo habría convertido entonces en una amenaza directa. Se ha llegado a sugerir que pudieron infiltrarse en la seguridad local para facilitar el ataque. Hay quienes creen que la estructura del crimen organizado y ciertos funcionarios corruptos tenían acuerdos que Colosio planeaba romper. Y aunque nunca se presentó evidencia directa de este vínculo entre el crimen y algunos personajes políticos, la sombra de esta teoría sigue sobrevolando el caso. Una tercera versión apunta a una pugna interna dentro del PRI. Aquí no se acusa directamente a Salinas, sino a otros actores políticos frustrados por no haber sido elegidos candidatos. El nombre que más se menciona es el de Manuel Camacho Solís, ex regente de la Ciudad de México y cercano al propio Salinas. Camacho nunca ocultó su inconformidad por haber quedado fuera de la candidatura y tardó en apoyar públicamente a Colosio. En medio de la crisis en Chiapas, Camacho apareció constantemente en los medios de comunicación como negociador, lo que muchos interpretaron como un intento de posicionarse como una alternativa si Colosio, por algún motivo, por alguna razón, llegaba a caer. Aunque él siempre negó cualquier implicación y renunció a sus cargos tras el magnicidio, la idea de una traición interna nunca desapareció del todo. Dentro de todas estas teorías, dentro de todas estas especulaciones, surge un nombre que más adelante estaría en boca de todos: José Francisco Ruiz Massieu. Pero, ¿cómo se conecta con el caso de Colosio? El 28 de septiembre de 1994, apenas 6 meses después del crimen contra Colosio, México recibió otro golpe demoledor: el crimen en contra de José Francisco Ruiz Massieu. La noticia cayó como una bomba en un país que aún no salía del shock de Lomas Taurinas. Ruiz Massieu era una figura poderosa dentro del PRI, cuñado del expresidente Salinas, secretario general del partido y recién electo diputado federal. Tenía un perfil, ojo, muy parecido al de Colosio: joven, tecnócrata, con aspiraciones reformistas y, por supuesto, con enemigos. Esa mañana, tras una reunión con legisladores en un hotel del centro de la Ciudad de México, Ruiz Massieu caminaba hacia su vehículo cuando un joven se le acercó y le disparó directamente en el cuello. Eran las 9:30 de la mañana. Fue trasladado de urgencias, pero la herida desafortunadamente fue letal. Perdió la vida poco después. El atacante, Daniel Aguilar Treviño,
fue capturado tras una breve persecución. La investigación pronto reveló que no había actuado solo. Su primo, Carlos Ángel Cantú, también estuvo involucrado en la planeación del crimen. Ambos terminaron condenados a 50 años de prisión, pero a diferencia del caso Colosio, aquí la versión oficial no se quedó solamente en un solo autor. Las sospechas de un autor intelectual aparecieron casi de inmediato. El propio hermano de la víctima, Mario Ruiz Massieu, fue designado fiscal especial para esclarecer el caso. Mario era un político de carrera y conocía el sistema desde dentro, pero lo que encontró realmente lo superó. Denunció públicamente la existencia de demonios sueltos en el poder que intentaban frenar la investigación. A pesar de las trabas, logró lo impensable. Escuchen esto, por favor. En febrero de 1995, ya con Zedillo como presidente, fue detenido Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, acusado de ser el autor intelectual. La noticia sacudió los cimientos del sistema. El hermano del expresidente involucrado en un magnicidio. Las investigaciones apuntaban a un posible ajuste de cuentas. Ruiz Massieu, según se decía, representaba una amenaza para Raúl y para ciertos intereses enquistados en el poder. Años después, Raúl fue exonerado por falta de pruebas concluyentes, pero el daño ya estaba hecho. Para muchos, la verdad ya no necesitaba sentencia judicial. ¿Qué tenía que ver todo esto con Colosio? Para muchas personas, ambos crímenes ocurridos en el mismo año mostraban una realidad brutal. El PRI vivía una guerra interna. Tras la muerte de Colosio, la disputa por el control del partido realmente se intensificó. Y en medio de esa batalla silenciosa, Ruiz Massieu pudo haberse convertido en el siguiente obstáculo. La conexión entre ambos crímenes era clara. Dos líderes con ideas de cambio, dos figuras cercanas, dos crímenes sin justicia completa. El caso Ruiz Massieu también dejó otro enigma, uno especialmente inquietante. El diputado Manuel Muñoz Rocha, implicado en la conspiración, desapareció misteriosamente. Nunca se le volvió a ver. Se dijo que fue eliminado para que no hablara, y ese silencio alimentó aún más la sensación de que algo oscuro se movía tras bambalinas, algo que tal vez también había alcanzado a Colosio. Al final, las investigaciones sobre el crimen de Luis Donaldo Colosio fue desde el principio una espiral sin salida. Lo que debía aclarar los hechos terminó sembrando simplemente más dudas. En 6 años desfilaron 4 fiscales especiales y ninguno logró ofrecer una versión convincente al país. Todo comenzó con Miguel Montes García, nombrado apenas 5 días después del crimen. Al principio generó expectativa, habló abiertamente de un posible complot, incluso mencionó un supuesto grupo Tucán como parte de la planeación. Se detuvo a personas, se habló de una acción coordinada, parecía que la verdad se acercaba, pero entonces todo cambió. Meses después, Montes dio un giro inexplicable. Concluyó que Mario Aburto había actuado solo, solamente por razones personales. Su informe se basó en un cuaderno que atribuía al propio Aburto, donde supuestamente explicaba todo. El fiscal cerró el caso y simplemente renunció. Nadie supo qué pasó con los detenidos ni con la teoría de complot. La sospecha era inevitable. ¿Alguien lo obligó a cambiar su versión? Y así fueron llegando más y más personas que simplemente le dieron la vuelta al asunto. Pero el más polémico llegó al final. Luis Raúl González Pérez. Su enfoque fue más técnico. Leyó todos los expedientes, descartó teorías y reafirmó la línea oficial, que Aburto había actuado solo. Esa versión, la del criminal solitario, fue con la que se cerró formalmente el caso, en noviembre del año 2000, justo cuando terminó el sexenio de Ernesto Zedillo. Pero más que un cierre, fue un carpetazo simbólico. La mayoría no creyó en esa versión. Las inconsistencias eran muchas, fiscales que cambiaban de opinión, supuestos cómplices que desaparecían del expediente, contradicciones en los reportes forenses
Incluso la propia Diana Laura, esposa de Colosio, en su momento rechazó públicamente la narrativa oficial. Así, la muerte de Colosio no solo apagó una vida, alteró el destino político de México. En cuestión de días, el PRI tuvo que reaccionar con urgencia para llenar el vacío. En una decisión express, eligieron como candidato presidencial en aquel momento a Ernesto Zedillo, quien había sido su coordinador de campaña. Un perfil técnico, serio, sin gran carisma, pero con fama de honesto y capaz. La nominación de Zedillo dividió opiniones. Algunos la vieron como la única opción viable, otros como una imposición salida directamente desde Los Pinos. Aún así, en agosto de 1994, en medio del luto nacional y la tensión política, Zedillo ganó la presidencia. En parte, porque el PRI movilizó todo su aparato. En otra parte, porque la tragedia desorganizó la oposición y quizás también porque mucha gente, temiendo el caos, votó simplemente por la continuidad. Pero Zedillo no era Salinas, tampoco era Colosio. Heredó un país herido y apenas tomó el poder, enfrentó una verdadera tormenta. La crisis económica, conocida como el error de diciembre. El peso se desplomó. Llegó el efecto tequila, la economía colapsó y muchos se preguntaron en voz baja, ¿qué habría hecho? ¿Qué habría hecho Colosio en ese momento? Nunca lo sabremos, pero lo cierto es que contra todo pronóstico, Zedillo no solamente estabilizó al país, también abrió el juego democrático, impulsó reformas electorales y fortaleció al entonces IFE, y no eligió personalmente a su sucesor. Entonces nos preguntamos, si Colosio hubiera vivido, ¿habría sido distinto? Tal vez habría buscado reconciliar al PRI con el pueblo. Tal vez habría enfrentado con más sensibilidad el conflicto en Chiapas. Quizás habría tratado de reducir la desigualdad con más firmeza. O tal vez los viejos intereses lo habrían enfrentado desde dentro. Nunca lo sabremos. Solo nos queda el recuerdo, ya que el caso Colosio no solo marcó la política mexicana, también dejó una huella profunda en la cultura popular. Su historia, su discurso y el misterio de su deceso han inspirado películas, series, canciones, libros, incluso hasta memes. Y es que Colosio para muchos no fue solo un candidato, se volvió un símbolo. En 2012, la película Colosio revivió el caso en forma de thriller político, mezclando hechos reales con teorías conspirativas. Años después, en 2019, Netflix lanzó la serie Historia de un crimen, Colosio, dramatizado en sus últimos días y las primeras horas tras el atentado. Ambas producciones conectaron con nuevas generaciones y reavivaron el debate. También hay documentales, como la docuserie de 1994, que repasa el contexto completo de aquel año turbulento, y especiales de aniversario producidos por cadenas como Televisa o TV Azteca, donde se combinan entrevistas, material de archivo y nuevas hipótesis. En la música, destaca el corrido de Luis Donaldo Colosio, de los Tigres del Norte. Una canción emotiva que durante años fue considerada incómoda por su carga política. Y así, han pasado más de 30 años desde que aquel marzo marcó a México. Y aunque muchas cosas han cambiado, hay hechos que no se olvidan, no porque generen nostalgia, sino porque siguen dejando preguntas sin respuestas. Luis Donaldo Colosio no se convirtió en un símbolo por sus cargos, ni por el partido al que representaba. Se le recuerda porque en un momento crítico dijo lo que muchos pensaban, pero pocos se atrevían a expresar. Habló de desigualdad, de abandono, de un país con hambre y con sed de justicia. Y esa frase, con los años, no ha perdido fuerza. Al contrario, ha seguido doliendo, porque muchas de las carencias que él señaló, muchos años después, siguen ahí, siguen aquí. Y porque cada vez que vemos que nada cambia, esa voz vuelve a hacer eco. No se trata de idealizarlo, ni de convertirlo en un héroe. Se trata de reconocer que su mensaje tocó una fibra
literalmente en la sociedad, que encendió una esperanza y que esa esperanza se interrumpió de forma abrupta. Y aunque pasen y pasen los años, hay una parte del país que se sigue preguntando, ¿qué habría sido diferente si esa historia no hubiera terminado así? Recordarlo no es rendirle culto, es reconocer que fue un momento clave, que después de eso la gente empezó a ver las cosas con otros ojos, que se rompió una confianza, pero también se despertó una conciencia. Hoy su nombre sigue apareciendo no por propaganda, sino porque representa algo que aún duele, la posibilidad de haber hecho las cosas distintas. Y tal vez por eso sigue presente, no por lo que fue, sino por lo que no alcanzó a hacer. Hasta aquí, amigos, el blog del día de hoy. Yo soy su amigo Fermex y los invito a suscribirse a Criminalmente. Por cierto, estamos en la recta final de las votaciones de los Spotify Podcast Award. Corran a Spotify y ayuden a Criminalmente en la categoría de crimen. Y ya saben, activen la campanita para que no se pierdan nuestros estrenos y nuestro contenido semanal. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de Historial Criminal, donde juntos exploraremos las historias que merecen ser contadas. Gracias.